Buenas noches. Primero para agradecer a Exitosa Te Escucha y en tu persona, Katiuska, de convocarnos a tu espacio y estoy a su predisposición de un poco de abarcar los temas que tú bien has señalado y que preocupa a todos los actores, sobre todo al ciudadano de a pie. Así es, señor Sí. Castro. Por favor, comenzar con lo de Julio Velarde. Sí, y al alza del dólar, tiene dos componentes. Uno, que no podemos desconocer que estamos ya viviendo de hace buen tiempo una turbulencia política por diferentes factores. Primero, por las elecciones que hemos tenido, tanto en la primera vuelta, segunda vuelta, y el enfrentamiento permanente que ha habido entre el Ejecutivo y el Legislativo, y que aparentemente sigue también ese enfrentamiento. Esperemos que se encuentren consensos, agendas conjuntas, de priorizar un poco los temas que tú bien lo has señalado, ¿no? En que beneficia al ciudadano de a pie. Estamos atravesando todavía una pandemia que en el caso del Perú ha tenido resultados catastróficos, no solamente en el número de contagios, sino en el número de muertes y de la paralización de nuestra economía, que ha generado muchas pérdidas de puestos de trabajo. Es más, en los meses más con efectos más nocivos a nuestra economía, hemos llegado a 3 millones de puestos de trabajo perdidos a nivel país. Por otro lado, como bien tú lo has señalado, habiendo mantenido de hace muchos años ese incremento de la informalidad que estaba en promedio en un 70%, no solo a nivel de unidades económicas, sino en el mercado laboral, se ha incrementado esa informalidad a causa de la pandemia, como bien lo ha señalado, que estamos en un promedio del 80%. Y esa informalidad nos trae una serie de problemas que aqueja al peruano. ¿Por qué? Porque estando en la informalidad no va a poder tener un sistema previsional, no va a tener los beneficios que trae un puesto formal. Entonces, genera una serie de problemas estructurales y que vamos a tener que enfrentarlo. Por otro lado, como bien tú lo has dicho, la canasta familiar ha sufrido un incremento. ¿Por qué? Porque nuestra canasta familiar depende de productos importados, de una serie de insumos. Entonces, solamente por señalar el incremento del maíz, que tiene incidencia para el precio del pollo, la soya, las tarifas eléctricas que se han incrementado, el incremento del precio del petróleo, eso hace encarecer la canasta familiar. Y eso también tiene una incidencia también en lo que hemos sufrido. Después de 4 años hemos tenido la tasa más alta de inflación en el último mes y ya estamos superando el objetivo meta de inflación, que tú sabes que es entre el 1 y el 3%. Sería nocivo para nuestra economía tener inflación por encima de ese objetivo meta. Entonces, sí, estamos pasando por una situación complicada y creo que las soluciones es, primero, señales de mayor estabilidad. Y cuando hablamos de economía, tenemos que ver cómo se articula mejor la política fiscal que se tiene que dar en el país. Sabemos que esa política fiscal tiene que ser expansiva por la situación que atraviesa el país, pero también tiene que ser responsable. Y creo que la señal más correcta es la que ha anunciado el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque. Sin embargo, esas señales de mayor estabilidad económica también tiene que ser escuchado por otros actores del propio gobierno. Y creo que ese liderazgo lo debe tomar el presidente de la República, de acuerdo a lo que anunció el 28 de julio. Entonces yo creo que por ahí tenemos que mejorar ese discurso y esas acciones próximas que tiene que dar paso el gobierno para buscar esa mayor certidumbre y señales de mayor estabilidad. Así es. Si seguimos en esa turbulencia política va a ser un poco complicado. En segundo lugar, en el tema de la política monetaria, estoy seguro que una vez concretado la permanencia de Julio Velarde en el BCR, van a tomar medidas, ¿no?
sabemos que existe actualmente una demanda de atesorar nuevamente en dólares. No nos podemos engañar y eso también influye, ¿no?, en el mercado, el incremento del dólar. Es más, tenemos tasas de intereses a plazo, Katiuska, que está por debajo de las expectativas de las tasas de inflación que vamos a tener. Es decir, nadie va a querer ahorrar en soles. Y eso también es peligroso porque vamos a regresar a los tiempos que hasta para comprar una laptop, un televisor, se valorizaban en dólares. Y yo creo que eso también es dañino para la economía porque tenemos que ver la manera, una vez que se establezcan los mercados, ¿no? Porque sabemos que todas las economías, sobre todo las desarrolladas, están en un proceso de crecimiento económico y hay una alza de precio global que no podemos desconocer, pero una vez que se estabilicen también tenemos que ver cómo promover el ahorro en soles. Exacto, Y nuevamente señor Castro. Revaluar nuestra moneda. Sí. Así es, sí. por favor. ¿Esta crisis solamente pasa aquí en nuestro país o pasa también pues en América Latina, en Estados Unidos? Porque esta pandemia golpeó a todo el mundo. Es un fenómeno mundial. ¿Qué pasa, por favor, con otros países? Y solamente alcanza a nuestro país. No, el tema del alza de precios es a nivel global, ¿no? Pero lo que sí tenemos que aterrizar en tres cosas. Creo que el compromiso y donde se puede ir construyendo una agenda de consensos, ¿no? Es, primero, el tema de salud, el tema sanitario. Si no mejoramos las condiciones sanitarias, Katiuska, va a ser más complicado la reactivación económica. Todavía estamos lejos de esa reactivación económica que es primordial porque involucra nuevamente generar puestos de trabajo. Lo que más demanda el ciudadano de a pie, el peruano, es trabajo. Y creo que eso debe ser prioridad número uno del gobierno y de todos los actores claves. También es importante, por lo que te escuché, es el cierre de brechas. Así es. Ya ha anunciado el ministro de Economía y Finanzas que va a estructurar en los próximos días, porque no va a contar con el tiempo que contaban los gobiernos anteriores, por lo menos un promedio de 3 meses, de estructurar el presupuesto del 2022, pero tiene que dar énfasis a mejorar la eficiencia de la inversión pública, que es otro mecanismo de poder también reactivar la economía, y en tres cosas básicamente: salud, educación, saneamiento, y en una infraestructura que pueda generar empleo temporal, sobre todo que está a cargo de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Así es. Yo quería preguntarle, por favor, señor Castro. Hace el Banco Mundial, el BID. Pero lo más importante es que este esfuerzo público que pueda hacer el Estado en sus 3 niveles de gobierno en cuanto a la inversión pública, tiene que estar enganchado, disculpa el término, Katiuska, con lo más importante, que es la inversión privada, porque la inversión privada es la que genera el empleo más sostenible en el tiempo. Así y ahí sobre tenemos eso. que también hablar el mismo idioma. Sobre eso, por favor, yo quería preguntarle, ¿cuál es el estado de la caja fiscal? Se piensa que pues el Estado es multimillonario, que puede gastar y gastar y gastar, cuando también debería haber una política de recaudación. Pues exportar, ver cuáles son los sectores productivos que pueden ser caballitos de batalla. ¿Por qué no ser potencia, por ejemplo, exportando paltas, papa peruana? Sí, para ponernos en orden, si hablamos de política fiscal, tú lo has dicho, nosotros tenemos que ver cómo gestionar un Estado más eficiente y de acuerdo a la demanda de servicios básicos que necesita la población. Es que necesitamos ingresos y cómo también reducir ese déficit fiscal en el tiempo, porque no nos podemos engañar. Si hablamos de una política fiscal responsable, es que quizás en este año no vamos a poder resolver ni el próximo ese déficit fiscal que se ha incrementado por producto de la pandemia. Tú sabes, ¿no? Se incrementó fuertemente en el 2020. Pero eso no significa que también tenemos que generar mayores ingresos, por cuanto estamos nosotros, digamos, en la tabla, en los últimos lugares de presión tributaria en América Latina y el Caribe.
El promedio en América Latina y el Caribe están por encima del 18%, Katiuska, nosotros estamos entre 13 y 14. Es inconcebible de que con esa presión tributaria podemos resolver los problemas estructurales y de lo que le aqueja a la población. Entonces, tenemos que en el camino también ver la manera como generar mayores ingresos tributarios y también ver la manera de estructurar un nuevo sistema tributario que sea más progresivo, porque en algunos casos tenemos un sistema tributario sumamente regresivo y que indudablemente quien más tiene va a tener que pagar más impuestos, ¿no? Como pasa en todos los países. Así es, como debería ser. Mientras más gano, pues también cumplo con mis impuestos. Pero eso no pasa, ya lo dijo Pedro Franque. Empresas, por favor, paguen sus deudas millonarias que tienen con la SUNAT. Así es. Así es, sobre eso, por favor, señor Castro. También, sobre todo, ¿no? De aplicar en cuanto a mayor, digamos, contribución a las utilidades, a los excedentes, ¿no? A la riqueza, ¿no? Como aplican en otros países. Lo que no se debe afectar son impuestos y ahí vamos a concordar, dejando de lado, ¿no? De que si uno es economista, ¿no? Es afectar los procesos de producción con algunos impuestos. Lo que queremos también alcanzar, y ahí hay un reto pendiente que nos tenemos que poner de acuerdo, sector privado, Estado, de aumentar la competitividad del país. Y ahí tenemos que trabajar diferentes frentes, hasta la educación. La educación no puede ser igual en las distintas realidades del territorio. Tenemos que formar recursos humanos a esos retos de desarrollo y de aprovechar, como tú bien has dicho, en los sitios donde podemos ser competitivos en exportar palta, tenemos que formar recursos humanos para que esa palta tenga las mejores condiciones en el mercado internacional. Si somos capaces de también de sacar provecho a una diversidad de productos en la Amazonía, te digo para ahorrar tiempo, porque tú sabes que en televisión es terrible los minutos. Así es. La Amazonía en 2 rubros nomás es incalculable en los próximos 30 años los ingresos que podría tener el país en medicina natural y cosmética. Y no estamos pensando en eso. Entonces tenemos grandes potencialidades como país, pero no estamos haciendo bien las cosas. Por favor, señor Castro, ¿cómo debería ser el gobierno del presidente Pedro Castillo con la empresa privada? ¿Cómo debería ser esa relación? Vamos a separar las cosas. Si hablamos de la inversión extranjera, que la necesitamos en sectores importantes, porque no tenemos la capacidad de financiamiento en proyectos ambiciosos, inmediatamente si está vinculado al sector energético, ¿no? Al sector de infraestructura, creo que lo que se debe hacer es hacer esta alianza estratégica entre Estado y sector privado en las mejores condiciones. Y cuando hablamos de las mejores condiciones, aplicar los estándares internacionales de cómo se debe negociar estos proyectos de acuerdo a los términos económicos, porque son proyectos de mediano y largo plazo, en que todos ganemos, tanto el Perú como también el inversionista. Y eso no lo hemos visto, Katiuska, porque también tenemos que reconocer que ha habido debilidades, incluso opacado por una serie de actos de corrupción en diferentes alianzas estratégicas entre el sector privado y el Estado. Sin ir muy lejos, todos los contratos que se ha firmado con Odebrecht no nace de una necesidad de desarrollo, más parece que fue necesidades de intereses empresariales que tenía este grupo, ¿no? Y yo creo que esta alianza estratégica, creo que la premisa, primero, debe nacer de necesidades de desarrollo del país y cómo, a través de esta alianza estratégica, salgamos ganando tanto el Perú y también el inversionista que viene a hacer negocios en nuestro país. Así es, sobre eso hay una imagen equivocada de que ahora somos un gobierno de izquierda y que no van a venir los inversionistas extranjeros a invertir aquí en territorio nacional. ¿Cómo se maneja esta imagen que ahora se vocea pues por cada punto de nuestro país que pues genera preocupación?
Primero, que se alinee la política fiscal que ha anunciado Pedro Franque con el esfuerzo también de consensuar, ¿no?, el manejo de la política monetaria que está a cargo del BCR. Sabemos que está dentro de sus atribuciones y hay prerrogativas que tiene el BCR. Y mientras que no se den esas señales de mayor certidumbre, va a haber todavía, digamos, un poco la desconfianza. Justo ahí va a ser el éxito del gobierno que tiene el presidente, que está conduciendo el presidente Castillo, en generar confianza. Esa es la clave, Katiuska. Si no generamos confianza, en los próximos meses no va a haber esa apuesta por el Perú de hacer esas inversiones de mediano y largo plazo. Porque lo que queremos justo también que el sector privado, el inversionista, tanto nacional o extranjero, asuman ese rol de inversionista, más allá de sus intereses de rentabilidad o empresarial que puedan tener en el corto plazo. Creo que ahí también es un mensaje nuevo que debe lanzar el gobierno, que recién ha asumido la responsabilidad de asumir estos retos, de mejorar la calidad de vida del peruano, pero a su vez también generar desarrollo económico y social, pero más igualitario y con mayor justicia social, como te escuché también en la introducción de esta entrevista. Así es, por favor. Sobre eso ya mi última pregunta. ¿Cómo podríamos generar esa justicia social, acortar la brecha? ¿Cuáles son los pasos que debería seguir Pedro Franque y el presidente Pedro Castillo para que esas personas que nunca han tenido nada, que han tenido mucha distanciamiento de este gobierno, que han sido invisibilizados por muchos años, por fin tengan una mejor calidad de vida como el peruano merece? Katiuska, no podemos también desconocer las realidades que tenemos en distintos departamentos, provincias, que sí es necesario los programas sociales y, digamos, la asistencia, ¿no?, inmediata, como lo ha anunciado no solamente Pedro Franque, sino lo que ha hecho indistintamente, si lo hizo bien, mal o regular, tanto Sagasti, incluso Vizcarra, en la entrega de bonos. Sí, posiblemente se va a necesitar focalizar a la población que realmente necesita la entrega de bonos, pero lo más importante, Katiuska, es que generar empleo, porque el empleo es lo que le va a garantizar ese cambio de calidad de vida del peruano. No hay otra fórmula, no hay otra fórmula. Y creo que para ese reto hay que generar también mejores desarrollo de capacidades del peruano para esos retos del mercado laboral. Y cuando hablo de retos de mercado laboral, es que estamos desaprovechando esas oportunidades y esas potencialidades que existen en la sierra y en la selva. Parece mentira. Donde tenemos mayores recursos no hay población. Así es. Muy bien, señor Castro. Muchas gracias por sus consejos, por su información, por su análisis. Muchas gracias por su tiempo. Muy buenas noches. Sí, y te agradezco solamente para despedirme, y cuando crean conveniente, exitosa en sus diferentes espacios de noticias, estaremos atentos a participar, y el Colegio de Economistas de Lima ya le ha hecho llegar una carta al presidente de la República que estamos predispuestos a colaborar y sobre todo con un recurso humano calificado para esos retos de mejorar la inversión pública, el tema de planeamiento estratégico con enfoque territorial y otros retos que seguro va a estar estableciendo el presidente y también el gobierno que él preside. Excelente, señor Castro. Esa es la idea, poner a disposición de este gobierno nuestro conocimiento y sobre todo nuestras ganas de tener puentes. Muchas gracias por eso también, por esa carta que se le envió a Pedro Castillo. Muchas gracias, buenas noches. Al contrario, a usted, y muy agradecido de convocarnos. Así es, muy bien, hemos conversado con Carlos Castro Gao, el decano del Colegio de Economistas de Lima.